amados, Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor. Bienvenidos al segundo horario de Monte Santo, amén. Una iglesia exclusivamente bíblica en la cual nos preocupamos por la calidad de alimento como también la calidad de espíritu, ¿no?, que se tiene que impartir a los que vienen a buscar la presencia del Señor. Amén. Así que hoy vamos a ver un tema muy importante, básico, fundamental, pero también experimental, porque hay cosas que a veces uno no sabe, ¿no? Porque vamos a meternos un poco en la cultura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él hablaba en arameo, en griego y en hebreo. Perfecto. Y por tanto vamos a examinar el día de hoy la cultura hebrea. Amén. Y vamos a analizar ciertas palabras importantes, hermano, y el por qué las dijo, por supuesto, para la bendición de nuestras almas. Amén. Así que saquemos mucha riqueza de la palabra del Señor. Bien. Ahora, ¿qué dice de título? Abba, el corazón eterno de nuestro Padre. ¿Sí? Bueno, cosa básica, fundamental para que no se olvide. Quizás se olvidó y por eso anda muy preocupado en este tiempo. Le voy a ayudar a recordar el por qué usted es cristiano. ¿Bien? Bueno, para iniciar, vamos a dar un ejemplo. Imagínese un niño, ¿sí? Un niño que tuvo un accidente. ¿Sí? Ahí tiene, un niño. Un niño en pañales, más o menos de 1 año y 2 meses o 3 meses, chico, ¿sí? Obviamente que, como todo niño, empieza a gatear, dar pasitos, pero aún así es muy activo e impredecible. Y como tal, siempre se ensucia, ¿no? ¿Sí? Se ensucia los pañales, ustedes como papás ya saben, ¿bien? Los bebés es normal que vomiten y tengan ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, hermanos, prácticamente a este tipo de criatura hay que estarle persiguiendo, sanamente hablando, y limpiando todo el tiempo, porque si no se pueden enfermar, ¿no? Bien, entonces, cuando un papá llega a la casa y encuentra en ese estado al bebé, ¿qué cree? ¿Lo desprecia? ¿Qué dice usted? Sus padres lo despreciaron porque ustedes también pasaron por ese proceso, ¿sí o no? Claro que no, ¿por qué? Porque hay una palabra clave que no importa cuán sucio esté un hijo, que se llama amor. ¿Cómo se llama? Entonces un hijo es limpiado por su padre. ¿Sí? Hablo de los bebés. Entonces, aunque el niño huela mal, el padre lo abraza, le da besos, porque al papá no le importa eso, porque el papá lo que conlleva esa acción de abrazar y hacer esas cosas, incluso la limpieza, es el amor. ¿Amén? Y no es un amor cualquiera, es un amor tan profundo que hoy lo vamos a estudiar, ¿sí? Que tiene nuestro Abba, ¿bien? Abba Padre, ¿sí? Así que, hermano, ese es el amor del Abad y eso es lo que el Abad hace con nosotros día a día, ¿sí? Y Elohim nos recibe y después nos limpia. Por supuesto, Yahweh tiene un corazón tan grande, por eso Jesús le llamó Abba Padre. Amén. Tan grande que nos recibe así. Todos vinimos sucios del mundo, ¿sí? Y después Él nos llama, nos limpia, nos convierte en sus hijos. Y si nosotros entendemos estas cosas, queridos hermanos, que son simples pero a la vez profundas, nos va a ayudar a madurar. Y como tal, yo creo que vamos a ir dejando ya de pecar. Porque creo que viviendo siempre en la roña no es bueno, trae consecuencias muy graves en la vida. Por eso, santifíquense, queridos hermanos, ¿sí? Sean cada día más santos. Amén. Ahora, hermanos, por eso el Abba, quien es el Todopoderoso, es el que nos salvó, es aquel que nos da de comer, es aquel que nos bendice con mucha abundancia, es aquel que cuida nuestras enfermedades, nos cuida de ellas, nos sana, nos perdona y todos los días nos anda limpiando. Amén, en todo ámbito, ¿sí? Así que, hermanos, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y ¿qué? Justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, allá hay padres, acá hay padres, ¿sí? Cuando se limpia un bebé, ¿no? Esos accidentes de pañales, cuando peca ese bebé,
El padre lo limpia, usted ya sabe, se saca el pañal, se limpia, talquito, sabe todo lo que es, ¿no? Conlleva ese trabajo. Bien, ¿cuánto dura la limpieza? Pregunta. A ver, usted, hermano, que es padre, ¿cuánto duró la limpieza de su bebé? 2 horas y otra vez, ¿no? Se embarró de nuevo, dice. Entonces el Padre no solo te ama, te tiene, digan todos, paciencia. Bien, ¿cuánto duró tu santidad después que saliste de la iglesia? Se da cuenta, todo el tiempo tenemos que dejar que el Señor nos limpie. Miren, por eso el salmista dijo esto, algo muy profundo. Salmo 51:1. Ten compasión ¿de quién? De mí. Dios mío, o sea, Abba mío, se apropia a Dios. Él ve como su papá, ¿no? Conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran ¿qué? Misericordia, y borra mis rebeliones. Lava ¿qué? Todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Hermanos, recuerden su vida pasada, pero ya no para sentirse culpable, ¿sí? Sino para ver esto. El Abba, tu Dios Abba, te perdonó y te sigue limpiando todos los días. Así que por favor, tenga paz, descanse. Amén. Todo lo que hiciste en el 2025 para Él no existe, si te arrepentiste. Hermano, una de las formas de saber si estoy en paz con Dios es que mi mente, todo lo que conlleva la conciencia esté tranquila. Amén. Yo creo que estamos tranquilos, amén. Porque el Abba te sigue limpiando. Hermanos, ahora, un niño por sí solo no se puede limpiar, ¿o sí? Claro que no. Porque aunque intente, se embarra más, ¿no? Hermanos, porque sí o sí, un bebé necesita tutores, padres, papá, mamá, que lo mantengan limpio, ¿sí? Para que tenga una buena salud. Ahora, el amor es tan fuerte, hermanos, que acá hay papás. Esta mañana estaba lleno de papás, la gloria es del Señor, que hicieron, hermanos, miren, encontraron a sus hijos en barro, sucios, agarrando cosas, abrazado a animales extraños, incluyendo ratas, de todo, pero el papá nunca los desechó, sino que siempre los lavó, ¿sí o no, papás? Amén. Los limpiaron. Bueno, esa es la acción que hace Dios Padre para con nosotros. Así es Elohim, nos recibe, después nos limpia, y eso en lo espiritual se llama, digan todos, Rahem. Bien, vamos a ingresar al idioma hebraico, ¿sí? Rahem, que significa compasión. Bien, bueno, esto se traduce al español como tener que mucha compasión, ¿sí? O mostrar misericordia. La raíz de la palabra es RHM, ahí lo tiene, y de esta raíz deriva el sustantivo Rahamim, ¿sí? Que se traduce directamente como misericordia o compasión. En la Biblia este término tiene un doble uso. Se usa para exhortar a las personas a practicar la compasión y de modo muy especial para describir la inmensa misericordia de Dios hacia su pueblo, lo que profundiza su significado. Esto tiene que ver de padre a hijo. Amén. Miren, acá y en como otras provincias está lleno de cárceles, ¿sí? Y comúnmente en las filas de visita, en el 90% de los casos, son los padres quienes van a ver a esas personas que cometieron errores graves, delitos, y que la sociedad los descartó. Pero ellos siguen mirando a esos hijos ¿cómo? Con esperanza. ¿Bien? Hermano, ese es el Rahem. ¿Amén? Es una compasión profunda que el hombre común no lo puede entender. Por eso no juzgues a tu hermano. No te metas en la vida de ningún hermano. Deja que Dios siga limpiando a ese hermano. ¿Amén? Tú no juzgues. Ora por él. ¿Sí? Ayúdale con un consejo, en oración, con una palabra de aliento que venga de la boca de Dios. Amén. Sigamos analizando esta palabrita. La misericordia divina en la Biblia no es una emoción pasiva. Es una fidelidad que se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, el perdón, la restauración y el cuidado. ¿Sí? Cuando la Escritura llama a Dios compasivo, es Rahum,
Resalta que su trato con nosotros nace de una misericordia que sostiene el pacto y renueva la esperanza, incluso después del fracaso humano. La raíz RHM, bueno, ahí lo tiene en su traducción, en sus formas verbales aparece aproximadamente 125 veces en la Biblia para describir la naturaleza de Dios o la forma en que debemos tratar a nuestro prójimo. Amén. Así que tenga Rahem con tu prójimo, por favor. ¿Sí? Deja que Dios trabaje en tu hermano. ¿Bien? No lo juzgues. Sigamos. Un ejemplo, Éxodo 34, 6 dice así. Ahí tiene, miren la traducción original en el idioma hebreo. Y abajo dice, el Señor Dios compasivo y clemente, o sea, Rahem, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Así que este versículo compasivo, misericordioso, traduce el adjetivo Rahum, derivado directamente de la raíz, ahí lo tiene. Y esta palabra nos recuerda que Dios no solo ve nuestra fragilidad, sino que se inclina hacia ella con ternura y perdón, ejerciendo una misericordia sensible, paciente y activa con nosotros. Amén. Así que el Eterno, hermanos, es bueno y Él tuvo compasión de nosotros y Él nos sigue viendo como sus niños. Amén. Jesús mismo dijo, si no os hacéis como uno de ellos, de estos pequeños, no van a heredar el reino de los cielos. Así que, hermanos, por eso le animo, pida perdón si ha fallado, pida perdón si está pensando que Dios es malo y no le responde. No, Dios es un Dios misericordioso, Rahem, amén. Es un Dios que tiene tanta compasión que obviamente no te va a dar caprichos, te va a dar cuidado, ¿sí? No te va a dar todo lo que quieras o pidas, porque los niños piden todo, ¿sí o no? Pero ¿les conviene todo? Dele a su niño caramelo todos los días a toda hora. A ver, ¿qué le va a pasar? Consecuencias. Caries, ¿qué más? Diabetes, enfermedades renales, bueno, muchas más. ¿Amén? Así que el Padre no te va a dar todo lo que quieras, sino, de acuerdo a su buena, Él es un buen Padre. Te va a dar lo que conviene, a la hora que conviene, en el lugar que conviene. ¿Sí? Así que no se enoje con Dios. Dios tiene Rahem con usted. Amén. Ese es nuestro Abba. Dice la palabra también, Romanos capítulo 5, versículo 8. Miren cuánto nos ama el Señor. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, el Mashiach murió, o sea, el Mesías murió por nosotros, Jesucristo. Miren cuánto nos ama, hermano. ¿Sí? Nosotros olíamos mal en el pasado, éramos pecadores, andábamos haciendo cosas malas, vivíamos haciendo cosas malas, nuestros pensamientos solamente era de hacer el mal, andábamos con los pañales sucios, pero Él nos perdonó, nos limpió y nos recibió, hermanos, como estábamos y ahora nos está mejorando, amén. Y vamos madurando, ¿sí? Nosotros, hermanos, no nos podíamos limpiar, estábamos imposibilitados igual que estos niños. Por eso Dios nos limpió por amor y vamos a tener la necesidad de que siempre nos siga limpiando. ¿Amén? ¿El joven necesita consejos, sí o no? Siempre, siempre. El ser humano hasta los 60, 70, siempre necesita consejos de mayores. ¿Amén? Por las ventajas de vida de X personas, ¿sí? Por los siervos de Dios que oran y tienen años sirviendo al Señor. Hermano, nunca vas a dejar de pedir consejos. Hágalo, por favor. Y sobre todo, ¿a quién? Abba, Padre. Tu Padre. Amén. Él tuvo misericordia de ti. Así que ya no te acuse tu conciencia y dile al diablo internamente, sal de aquí en el nombre de Jesús, porque mi Abba, Padre, me perdonó. Y si Él me perdonó, ¿quién eres tú para acusarme? Amén. Por eso, hermano, es obligación de nosotros, digan todos, santificarnos. Bien. Porque tenemos que apartarnos totalmente para Él porque le debemos mucho. Amén. Y la única forma de agradecer a Dios por este amor inmensurable, incomprendido por el humano, que yo le llamaría ágape, es obedecer sus mandamientos. Amén. Esa es la mayor ofrenda
que uno puede presentar al Señor, ¿sí? Así que apártese para el Señor en pensamiento, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la vista, en la mano, en sus pies. Todo sea usado para la gloria del Eterno. Amén. Y si tú haces esa acción, hermano, voluntariamente, por gracia, ¿no? Porque le debemos mucho al Señor, hermano, Él va a derramar, digan todos, unción. Esa es la unción. ¿Bien? Ahora, hermanos, una vez que Yahshua nos toma a nosotros como sus hijos y nos empieza a limpiar, ahí empieza una transformación. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 7, dice así: en Él tenemos redención, limpieza, perdón, por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Esa es la gracia incomprendida, amén, que tiene un buen padre por sus hijos, ¿sí? Entonces, por esa misma Raham, empieza una transformación y usted se quita lo enojón, lo iracundo, ¿no? Se quita lo grosero, se quita el ojo malo, se quita el carácter podrido y uno empieza a modificar cosillas internamente. ¿Por qué? Porque quiero agradar ¿a quién? A Abba Padre. Amén. Hermanos, entienda que el Eterno quiere ver en nosotros muerte al pecado, ¿sí? Por esa causa en las iglesias hay muchas personas que viven pecando y yo les quiero decir a ellas que si no hay muerte al pecado es que la persona no ha nacido de nuevo. No somos practicantes, podemos tropezar, no digo que no, pero otra cosa es quedarse ahí y alegrarse en eso y perfeccionarse en eso. Amén. Miren, yo le animo por favor y haga esta discriminación y valore si usted no está en esto. Ahora, aclaro, no es fácil ser hijo de Dios, porque esta carne siempre quiere traicionarte. Así que en el nombre de Jesús, ahora tienes la fuerza del Espíritu para vencer y matar esta carne. Amén. Lo vamos a leer en la versión, esto es, versión hebraica, y está muy bueno porque profundiza un poquito más las palabras. Miren lo que dice acá en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con el Mashiach, ¿qué fui? Ejecutado, ¿en dónde? En el madero. Y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive, ¿en quién? En mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces no dice que fui colgado, dice ejecutado. Usted sabe lo que es esa palabra, ¿no? Es muy fuerte, ¿sí? Hermanos, entonces es una muerte violenta, es una muerte sufrida. Hermano, entréguese al Señor y déjese morir, por favor. ¿Para agradar a quién? A Abba Padre. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 también dice así: ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yahshua, en Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte? Bueno, los que no están bautizados, le animo, bautícense, ¿sí? Por favor. Sigamos. Dice el 4. Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva, porque así como hemos venido a estar unidos con él, por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó, nuevamente la palabra, ¿qué? Ejecutado. ¿En dónde? En el madero con él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Así que, hermano, ¿vieron?
Un verdadero nacido de nuevo no permanece en pecado, sino que se va limpiando cada día más y más. Y esa limpieza lo hace el Padre por el gran amor incomprendido que tiene por usted. Así que ahora dígale gracias, Señor. Abba, Padre, gracias. Dele gracias, amén. No importa lo que esté sufriendo, dele gracias al Señor, hermano. ¿Sí? Nunca te olvides, el hombre puede fallar, la mujer puede fallar, la humanidad puede fallarte, tu religión te puede fallar. Jamás tu Abba Padre te ama fuerte. ¿Bien? Entonces, hermanos, nos recibió, nos limpió por su rajem, porque nosotros solo no podíamos, nos transformó, morimos al pecado, y esto sucede, hermano, porque simplemente hicimos una acción. ¿Cuál es? Nos hemos arrepentido. Amén. Y usted se va a transformar día a día. ¿Sí? Así que el día de hoy espero, por favor, que usted sea una persona más digna, menos grosera, menos gritona, menos conflictiva. Amén. Una persona que ya no robe, no haga el mal, no solo moral, sino ética e internamente, Señor, lo espiritual también. Amén. Hermanos, por eso dice también Romanos capítulo 6, versículo 11, así también ustedes considérense en qué, para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua. Amén. Hermanos, entonces, característica de los verdaderos hijos de Dios. Tienen humildad y honestidad. ¿Sí? Hermanos, si alguien no nace de nuevo, nunca va a tener humildad. Jesús dijo, sed como yo que soy paciente y humilde ¿de qué? De corazón. Amén. Hermanos, si una persona no nace de nuevo, jamás va a tener tampoco honestidad, porque no ha muerto al pecado. Y aunque imite a un verdadero hijo de Dios, porque hay muchas imitaciones, el tiempo lo va a ir descartando. ¿Sí? Esta mañana dije, se rieron varios hermanos. No es lo mismo Adivas que Adidas. Unas zapatillas Adivas, ¿cuántos partidos de fútbol aguanta? Con uno y ya está. Pero el otro tiene un poquito más de aguante y es más seguro. ¿Se dan cuenta? Bueno, así también un cristiano, entre comillas, trucho, que dice ser hijo de Dios, se va a notar en el tiempo por el carácter, la forma de ser, la forma de hablar, de actuar y de su vida en general. Siempre anda de conflicto en conflicto, ya lo sabe. Amén. Pero nosotros los hijos de Dios nos vamos perfeccionando cada día más y vamos descartando lo asqueroso. Y cada vez que tropezamos, ¿qué hacemos? Perdónanos, papá. Y como Dios papá es muy bueno, ¿qué hace a sus hijos? Los disciplina. Porque el padre que no disciplina a sus hijos, los aborrece. Amén. Hermano, no, Dios es bueno. ¿Sí? Así que dele gloria a Dios si te disciplinó esta semana. Gracias, Señor. Porque, hermanos, Dios te ama. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes han transgredido la Torá esta semana? Creo que todos. Quizás no en acción, pero en pensamiento quizás. Hermano, pero gloria a Dios, porque Dios te va a disciplinar y te va a seguir transformando. ¿Bien? Ahora, en esta existencia existen dos reinos. El reino de las tinieblas, que le pertenece ¿a quién? A Satanás. Y el reino de la luz, que le pertenece a Cristo. Bien, hoy el ser humano está en cualquiera de esos dos reinos. Bien, por eso la persona que sigue transgrediendo la Torá fortalece el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. En cambio, Jesús nos dijo que nosotros somos luz o luminares del mundo y sal de la tierra. ¿Sí? Así que, hermano, por eso si usted está en una quejilá, que es la iglesia en hebreo, una quejilá, usted tiene que fortalecer aquí el reino de la luz. Para que vivan, digan todos, bendición perpetua. Amén, bendición perpetua. ¿Sí? Así que ya sabe, querido hermano, ¿cuánto le queda a Satanás? Él está en descuento, porque ya se va a su lugar. ¿Dónde es? El infierno, junto con todos sus ángeles y los que no creyeron en el Mashiach. Amén. Hermanos, ¿pero cuándo va a morir nuestro Padre? Nunca.
Y ya viene el tiempo que estaremos con Él por los siglos de los siglos. Así que, por favor, tome hoy su decisión. ¿Quiere que el Abba Padre actúe en usted? Arrepiéntase. Y si usted se está acordando de estas cosas, glorifique a Dios. Amén. Dios te ama. Deja de pecar. Límpiate. Deja que Él te limpie. Porque tú solo no puedes. Necesitas humillarte. Un bebé cuando está sucio, accidentado en el pañal, muestra siempre el descontento. ¿Qué hace? Llora mucho, ¿sí o no? Se siente inquieto, hace berrinche. Bueno, eso es. Humíllese, por favor. Haga los berrinches. Dígale, Señor, no puedo, ayúdame. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a limpiar. ¿Sí? Así que ya sabe, querido hermano, el Eterno ya te limpió, te purificó, te compró, eres salvo y ya no vas a pecar mucho, porque a medida que vas madurando, vas a vivir en Yahshua y estás vivo en Yahshua. Amén. Perfecto. Esta era la introducción para que recuerdes y te acuerdes que el Abba te ama mucho. ¿Sí? Te ama muchísimo. Entrégale tu corazón. Dile gracias, Señor. Me estaba olvidando de esto. Tú eres mi Padre. Amén. Eres mi Padre. El único que me comprende. El único que me dio una mano. El único que me acaricia en mi tristeza profunda. El único que me limpia de todo mi maldad. Amén. Bien, ahora vamos a ir a la palabra Abba. Esto fue la introducción. Para profundizar, por supuesto. Y esta es una palabra aramea que Yeshua la utilizó en repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento. E incluso minutos antes de expirar en la cruz, clavado por los judíos y por los romanos, ¿no? Entonces él dijo esto. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Yahshua, gritando a gran voz, dijo, a ver, Abba, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y después de decir eso, expiró. Amén. Analicemos esa palabrita Abba. Ahora, Abba. Lo traducimos directamente como Padre. Amén. Pero, queridos hermanos, esto es más profundo, no se quede con tan solo eso. Mire, Abba no es un título formal como Padre. Es el término afectuoso e íntimo que un niño pequeño usaría para dirigirse a su padre, similar a papá o papi. Expresa una confianza y una cercanía absoluta sin rastro de miedo. ¿Sí? Por eso no se acerque a Dios con, ay, pero si pequé mucho, no creo que Dios me acepte. Esa es una idea errónea de una religión. Dios es una relación, no es una religión. Amén. Mire, Abba, en el judaísmo del primer siglo, donde estaba Jesús, por supuesto, era casi impensable dirigirse a Dios con una familiaridad tan íntima. ¿Bien? Que Jesús usara Abba en oración, Marcos 14:36, y que luego nos diera ese mismo privilegio a través del Espíritu, Romanos 8:15, fue revolucionario. Cambió la oración de un ritual formal a una conversación familiar. Era tanto esto que, ¿qué dijeron los apóstoles? Jesús, enséñanos a orar. Padre nuestro, está diciendo, Abba nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, está hablando de intimidad, era como una conversación, y por eso era novedoso. ¿Y cómo cree que se pusieron los fariseos, los saduceos, que veían un Dios enojón, un Dios estricto, un Dios lejano y frío, como hoy muchos evangélicos lo ven también? Hermano, si has pecado es cuando más tiene que estar en la iglesia. Que te juzgue el mundo, pero Abba no es así. Si te arrepientes, Él es fiel para perdonar todos tus pecados y limpiarte, como a David. Y usted tiene un montón de ejemplos en la palabra del Señor. ¿Bien? Ahora, sigamos. En el concepto de Abba, destruye la mentalidad de huérfano en nuestra fe. No nos acercamos a un Dios lejano y exigente, sino a nuestro ¿quién? A nuestro papá. Esto cambia todo, hermanos. Oramos con confianza, obedecemos por amor en lugar de por miedo,
Y descansamos sabiendo que pertenecemos a alguien que nos ama, ¿cómo? Íntimamente. Por eso el venir a la iglesia no lo hago porque, ¿no? Como algo ritual, no. Voy a visitar a mi papá. Cuando oro lo hago como una conversación y acá oramos así, sin falta de respeto a papá. Amén. Y ofrendamos y diezmamos porque papá nos dijo que cuidáramos este lugar. Todo de forma voluntaria y agradecida porque Abba te ama, hermano. Tu Padre es amoroso. ¿Bien? Ahora, por eso Jesús fue odiado por usar Abba Padre, hermano. Era distinto, era diferente, era un Dios cercano. Miren, el pueblo judío era tan frío que ni siquiera decía Yahweh. ¿Qué usaba? Adonai. Trataba de evitar, miren, qué feo tratar a papá, ¿no? En vez de decir, papi mío, querido, usted, ¿no? Tratarlo como el señor más alto, el rey de la casa, y ahí no. No, otra cosa es abrazar y decir, papi mío. Amén. Hermano, y Dios es muy, muy bueno. Tanto que envió a quién? Al Mashiach a morir por usted. Mire qué amor le tiene. Así que déjese limpiar. Ahora, dentro del rol hebraico, hay un estudio que se llama gematría, que otro día le voy a enseñar más profundo, ¿sí? Esto tiene que ver con el valor numérico de las palabras, ¿bien? Porque el judío es tan sabio que aún en las escrituras usa números, ¿bien? Cada letra tiene un número. Por ejemplo, el valor numérico en hebreo es Aleph, que vale 1, Bet, el 2, y Aleph nuevamente 1. Ese es Abba, ¿bien? Total son 4. ¿Estamos bien? Bueno, el número 4 recuerda simbólicamente los 4 puntos cardinales. Dice de norte a sur, de este a oeste, que va a ser la bendición del Jehová. Amén. Lea la palabra. También da a denotar los 4 ríos del Edén. Amén. Pisón, usted ya sabe, ¿sí? Las 4 letras del nombre divino, Yahweh. Amén. Que eso tiene que ver con respiración, ¿sí? Yahweh, así se dice Yahweh, respirando, usted ya lo sabe. Todo el tiempo tenemos a Yahweh presente. Solamente abra los ojos. Amén. Y cuarto, la extensión del cuidado de Dios sobre toda la creación. Hermano, por eso esto simplemente es símbolo, ¿no? Ahora, esto no significa que la Biblia enseñe una doctrina basada en este número. Ojo. Pero muestra cómo la tradición judía, por supuesto, encontraba significados simbólicos en cada palabra. Y eso está bueno. Suma, ¿no?, a la inteligencia para percibir más profundo a nuestro Dios y el amor que Él tiene, ¿sí? Así que valore a su Señor. Ahora, uno de los que descubrieron y perfeccionaron la palabra resiliencia, lo conocen, ¿no? ¿Sí? Es un, vamos a decir, psiquiatra muy famoso, que hoy está mayorcito, que él cuando era joven sobrevivió a la guerra, ¿no?, mundial. Usted sabe, los nazis y todo, y él de niño vio todo eso y quedó traumado. Y él, para salir de eso, obviamente estudió mucho la Torá, la Biblia, esto está en base a la Biblia, y sacó la palabra resiliencia. ¿Amén? Y este señor hasta el día de hoy sigue viajando al mundo, enseñando cosas, y ¿saben qué? Es judío. Eso es lo bueno, ¿sí? Entonces, él nos enseña estas cosas. Y obviamente está comprobado por la neurociencia, porque no solo tenemos que estudiar palabritas, sino certificar lo que creemos. Amén. Y si eres ateo, bienvenido. Ven a esta iglesia, te voy a demostrar la existencia de muchas cosas que la Biblia habla, y tú dices que no, yo creo en la ciencia. Bueno, la Biblia es más científica de lo que crees, que hoy la ciencia recién está descubriendo. ¿Bien? Así que, hermano, bueno, cuando tú oras, alaba y hablas como tiene que ser, sin ese rezo frío, sin ese molde de repetir palabras sin sentido. No. Hablas con tu papá del cielo. Se ha descubierto, hermanos, ¿no?, que cuando una persona toma a Dios, por eso a los evangélicos ahora nos están estudiando. Gracias, Señor, ¿sí? Nos están estudiando. Se ha descubierto que cuando una persona cristiana habla con su Dios, está orando, estudia Torá, la palabra de Dios, ora, se dedica a hacer las cosas, va a la iglesia y todo el tiempo está en conexión con su Padre, hermanos. Entonces, esa figura paterna original bíblica
esta persona se da cuenta que está seguro en su Dios, está seguro en el amor de Dios. Y el cerebro responde de una manera medible. Y se ha descubierto esto. Número 1, cuando tú entiendes que Abba, Padre, es tuyo y te ama y hablas con Él todo el tiempo, disminuye el cortisol. ¿Sí? El cortisol es la hormona del estrés. Dígame, a ver, ¿hay alguien estresado acá? No tengo plata, el trabajo no me alcanza, la enfermedad, las deudas. ¿Sí o no? Y el cortisol hace mal al cuerpo, ¿sí? Porque lo trastorna, ¿sí? Y hay muchos con ese problema, ¿bien? Casos extremos, el cortisol crea retención de líquido y por eso no es que son gorditos, sino que tienen problemas de estrés, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando una persona ora, ¿sabe qué? Se descubrió que baja el cortisol. Entonces se regula el cuerpo, ¿no? Por eso un ejemplo clásico. ¿Vieron esos niños que lloran y lloran? ¿Dónde está mi papá? Y se largan, no lo puede parar ni la maestra de la escuelita, ni el pastor, ni los hermanos alrededor, aunque lo amen mucho, ni el tío, ni la tía, y llora, pero cuando aparece el papá, ¿qué hace el niño? Abraza ahí, suspira. ¿Qué está bajando? El cortisol, el estrés, ¿sí? Y se regula y ahí anda sacando una sonrisa de nuevo, se alegra y hace su vida normal, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que podemos nosotros sentir si entendemos quién es nuestro Abba Padre. Hermano, baja el cortisol. Casos de estrés, ¿qué hacía Jesús? ¿Con quién iba a hablar? Con su papá. Amén. Los apóstoles aprendieron a orar. ¿Dónde iban? Siempre lejos. Porque querían intimidad, porque usted cuando a veces va con su papá y quiere hablar temas serios, se van los dos solos. Mirá, papá, me gusta esto, estoy por hacer esto. Le comenta sus planes, ¿no? Lo mismo, cuánto más con el Señor del cielo, hermano, que es tu verdadero Padre. ¿Sí? Hermanos, por eso el cerebro interpreta, estoy seguro. La iglesia que solamente estudia la Biblia y no ora, todavía sigue lejos de Dios. Pedro dijo, ustedes elijan a los muchachos que van a servir la mesa, porque no es justo. Yo tengo que dedicarme ¿a qué? A la palabra y la oración. ¿Bien? Ese es mi trabajo también. Hermanos, segundo, si usted tiene mucha conexión con Papá del Cielo, también aumenta la oxitocina. ¿Sí? La oxitocina es conocida como la hormona del vínculo. ¿Bien? Por ejemplo, no sé si usted vio papás que salen de viaje, son muy unidos a sus hijos, salen de viaje o van a trabajar, ¿no?, a lugares lejanos y tienen que tomarse un tiempo. El niño se empieza a enfermar. El niño vomita, el niño le agarra una enfermedad que ni siquiera el médico entiende. Y dice, ¿qué le pasa? No, está extrañando ¿a quién? Bueno, el verdadero cristiano, ¿cómo va a estar sin congregarse, hermano? Eso es una locura. ¿Saben lo que sería para mí que usted me encierre un domingo en una casa con asado, con los manjares que usted quiera, y yo mientras esté ahí en una piscina y la pase bien y esto? ¿Usted piensa que yo voy a cambiar un domingo por eso? Hermano, se me va a volar la oxitocina, me voy a estresar. ¡Tan loco! Mi alma quiere estar ¿con quién? Con papá. Por eso, hermano, se ha demostrado que la oxitocina se libera durante muchos abrazos, contacto físico seguro, cuidado, confianza, relaciones afectivas estables. ¿Amén? Hagamos un ejercicio. A ver, abrace al de al lado. Abrace al de al lado. Ahí está, oxitocina. Abrace, ahí está. No, ahí está. Oxitocina, vamos, libere el estrés. Ya fue. ¿Sí? ¿Vieron? Usted no, porque está enfermito. ya después. Haga abrazo psicológico de acá, mi amigo. No hagamos abrazo psicológico. ¿Se dan cuenta? Ya liberaron oxitocina. Miren, le sacaron risas a todos. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Vieron? Eso es sano. Por eso le dije esta mañana a los papás, por favor, papás, abracen mucho a sus hijitos. Mucho. Ahora, cuando el padre del hijo pródigo encuentra a su hijo, ¿qué hace? En Lucas 15, ¿qué hace?
No le dice, no le da la Torá, no le reprende el demonio de chancho, no le da sermones ¿no? de la palabra. No, ¿qué hace el padre? Lo único que hizo es la acción que estábamos hablando. ¿Qué fue a hacer? Abrazar. ¿Qué liberó? Oxitocina. ¿Y qué le bajó al muchacho? El cortisol, porque estaba ¿cómo? Estresado, con depresión. Y Dios lo liberó. Amén. Esa es la palabra de Jesús, que ya vamos a eso, ¿sí? Así que, hermano, por eso ese abrazo representa desde un punto de vista humano un poderoso acto de restauración del vínculo. ¿Bien? Ahora también, sigamos. Si usted ora mucho y entiende este principio, Dios te limpió, Dios te llamó, te perdonó y debes cambiar si realmente eres cristiano. Si no eres salvo, no puedes, porque nadie puede limpiarse por sí solo. Eso se llama religión. El intento del hombre por santificarse y llegar a un lugar que no le corresponde. Solamente Cristo limpia, ¿amén? Así que aprovecha, transfórmate en Cristo, ¿sí? Bueno, entonces también, si entiendes esto, se activa el nervio vago, ¿sí? El nervio que me refiero no es ese que no quiere trabajar, no, esta es otra cosa. Hermano, el nervio vago conecta el cerebro con los pulmones y los intestinos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando mi hermano se enamoró, miró a ella, ¿qué le pasó al corazón? Empieza a latir rápido, tucu, 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 ¿no? Se acelera el corazón, los pulmones, ¡ay! Suspiros, ¿no? ¿Sí? Y los intestinos, las famosas mariposas. ¿Bien? Por eso los niños, hermanos, que gracias a Dios hay buenos papás cristianos que cuidan a sus hijos, cuando llega el papá, ¿qué les entra en ellos? Una alegría que no se entiende. Corren todo y se saltan a los brazos de quién. Y la mamá, ve, ¿qué le pasa a este? Y está, ay papá, y salen corriendo donde sea, escuchan la voz del papá y corren y abrazan, ¿no? Bueno, ¿cuánto más con Dios? Hermanos, por eso cuando una persona se siente amada, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Bien? La oxitocina trae sanidad en el cuerpo. El cuerpo se autorrepara del estrés. ¿Sí? Mejora la respiración, mejora la digestión y disminuye la ansiedad. Hermano, por eso salí renovado de una buena conversación con tu papá. ¿Sí? Por eso muchas personas sienten paz, incluso físicamente, cuando oran con confianza. A mí me gusta hablar mucho con Dios en las madrugadas. Cuando todo está en silencio, ahí hablo. Me encanta, hermano. Aproveche. Otra cosa, no me quiero quedar mucho. 4. La amígdala cerebral disminuye su actividad. ¿A qué me refiero con esto? La amígdala, hermanos, detecta amenazas. Cuando alguien vive rechazado, esta permanece hiperactiva. ¿Sí? Cuando experimenta aceptación, la amígdala reduce su actividad y la persona deja de vivir en modo supervivencia. La persona que está mal en esa área, que no ha tenido un buen papá o un papá ausente, siempre vive a la defensiva. Siempre vive con proyección cognitiva, desquitándose con todas las autoridades. ¿Sí? Saca cosas de su corazón y cosas muy feas, palabras muy feas, contra cualquier persona que se enoja, porque está enojado con su papá originalmente. Pero hermanos, si tú te sientes en el Señor, ya salen cosas buenas. Amén. De la abundancia del corazón, habla la boca, hablan las redes sociales. ¿Sí? De la abundancia del corazón está sano, hermano, sale sanidad. Dice la palabra que de la boca tiene que brotar dulzura, no cosa amarga. Por eso aprende a usar su boca, por favor. Dígale gracias, Abba. Gracias. Sana mi corazón. Para sanar a otros. Porque la boca tiene poder. Dile una mala palabra a una mujer, se le va a marcar toda la vida a veces, ¿no? Aprendan a hablar hombres. ¿Sí? Aprendamos a conversar. Aprendamos a ser amigos. Aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y lo que nos conecta son nuestras palabras. Así que la amígdala cerebral esté sana, por favor, en el nombre de Jesús.
habla con Abba. ¿Bien? Ahora también, la corteza prefrontal funciona mejor. Miren, en la región del cerebro relacionada con las decisiones que está acá, autocontrol, planificación, empatía, discernimiento y demás, porque usted no puede tomar una decisión así, a lo caliente o lo enojado, no, va a ser tontera. Tiene que pensar, relajarse, conversar ¿con quién? Con su papá, que sabe mucho, ¿sí o no? Él nos creó, sabe pasado, presente y futuro, y por tanto, ¿qué no nos puede enseñar? ¿Quién le aconsejará al Señor? Job intentó y no le salió bien. No le salió bien, y eso que era sabio, ¿no? Ni Salomón llegó a ese nivel. ¿Quién va a enseñar algo al Señor? Entonces, es bueno que converses con Él acerca de todas tus situaciones, sea lo que sea, internas, externas y demás. ¿Bien? Anhelos, deseos, lo que sea. ¿Conversa con quién? Con tu Abba, con tu Padre. Por eso el amor establece, hermanos, ese desarrollo de estas funciones nombradas. Mientras que el miedo crónico te deteriora la mente. Por eso hay mucha gente que, como no ora, y va a la iglesia a que le oren, no digo que sea malo, pero ya tiene que crecer, vamos. Hermano, anda nerviosa, anda doble cara, anda débil, anímicamente está fundido. Y su forma de escapar de eso, ¿saben qué es? Digan todos, activismo. Entonces, la religión se aprovecha de esa necesidad de llenar ese hueco y los mete a hacer cosas todo el día para el Señor y el Señor ni los conoce. Y es pérdida de tiempo. No digo que sea malo hacer actividades. Todo tiene su tiempo. Para la iglesia, para su vida, para su esposa, para sus hijos. Todo tiene sus estudios, todo tiene su tiempo. ¿Amén? Perfecto. No quiero entrar mucho ahí. Entonces, hermanos, lamentablemente, en este mundo, como somos seres humanos caídos, no hay padres perfectos. Y los padres comúnmente generan heridas en los hijos. Y creo que muchos de ustedes están saliendo de eso. ¿Sí? La psicología muestra que muchas personas desarrollan heridas profundas cuando experimentan, por supuesto, abandono, rechazo, violencia de todo tipo, indiferencia, insulto, sobre todo antes los padres eran muy insultantes, y mucha humillación. ¿Bien? Así que estas experiencias, hermanos, pueden influir en la forma en que muchos cristianos perciben a Dios en la actualidad. Algunos proyectan sobre Dios la imagen de un padre humano, distante o severo. Por eso el otro día hablaba con una persona y me decía, Dios es malo conmigo porque me abandonaron 2 hombres para intentar rehacer mi vida y Dios no me responde para que se queden a mi lado. No, Dios no obliga a eso. ¿Saben por qué piensan así? Porque ellos no conocen a Dios. Porque no leen ¿qué? La palabra. Y mucho menos oran con sabiduría. Y las iglesias, en vez de estar enseñando, ¿no?, cosas de niños, ya tendría que estar profundizando. Y van a ver que no todos son salvos. Hermano, por favor, aprenda a conocer al Abba por medio de las Escrituras y la oración. ¿Amén? Y tus actividades en la iglesia va a ser por forma voluntaria, de agradecimiento al que te limpió, te rescató, te está transformando. Amén. Siga, avance. Así que, hermano, por eso dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me va a recoger. ¿Sí? Por eso Dios no es la proyección de nuestros padres, Él es el modelo perfecto de paternidad. Si has crecido sin papá, tranquilo, conoce al verdadero Abba. Él no abandona, Él no traiciona, Él no es como nuestros padres caídos. ¿Sí? Y tampoco odia a su padre, no era perfecto, porque no conoce al Abba. Bien, hermanos, por favor. Ahora, como último punto, está la famosa neuroplasticidad, ¿no? Hermanos, el cerebro se cambia y se modifica por medio de las experiencias repetidas, ¿sí? Cuando una persona medita regularmente con Dios y en el amor de Dios, ora con confianza y participa en relaciones saludables, por eso la iglesia tiene que manifestar eso, se fortalecen circuitos neuronales asociados con la esperanza, todo va a salir bien, vamos. ¿Qué les dice el pastor siempre? Ay, pastor, ¿qué te digo? Tranquilo. Oxitocina.
te abrazo, oramos, y usted ya se empieza a relajar y te doy palabra y consejo fuerte, aunque no te des cuenta. Hermano, pero Dios te quiere sacar adelante. Entonces, esperanza, confianza, regulación emocional y sobre todo resiliencia. Amén. Ese estrés, esa ansiedad, esa depresión lo vas a usar como plataforma, como algo para elevarte, no para destruirte. Porque Dios hizo eso con muchos siervos y siervas del Señor. Amén. Marcados en la Escritura. ¿Sí? Así que esto no significa que la oración reprograme mágicamente, entre comillas. No, el cerebro, hermanos, mediante las prácticas espirituales nombradas en la palabra, van a contribuir al bienestar emocional y cognitivo junto con otros factores. ¿Sí? Por eso Pablo dice, Romanos 12:2, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Así que la renovación espiritual y la transformación de nuestros patrones de pensamiento pueden caminar juntos. ¿Sí? Así que hermanos, por favor, entiende, el Abba te limpió, te llamó, te sigue limpiando, te sigue disciplinando. Madura, que los cambios se noten. Amén. Respeta la ley de tu padre. Ama la iglesia que tu padre te concedió. Anda en los caminos de Jehová tu Dios, para que todo te vaya bien y tengas los favores del Padre. ¿Bien? Ahora, como último punto para ir cerrando. Vamos a analizar al hijo pródigo, ¿sí? No vamos a leer en sí, pero sí vamos a ver un poquito la tradición de esa época. ¿Bien? El ritual, la ceremonia, como quieres llamarlo. Bueno, digan todos que sazá. Ahí está, la vasija rota. ¿Bien? Ya vuelvo a la fotito, ¿sí? Sácale fotos si quieres, que sazá. Bueno, que sazá, que significa, ahí está la traducción, cortar, ¿qué más? Separar, cercenar, romper, ¿qué cosa? Una relación. Literalmente significa el corte, la separación o ser cortado de la comunidad. ¿Amén? Bueno, la Kesasá, queridos hermanos, era una ceremonia de exclusión y rechazo comunitario, practicada en algunos sectores del judaísmo antiguo. Ahora, el origen de la ceremonia, queridos hermanos, no aparece como un mandamiento explícito en la Torá o los 5 libros de Moisés, sino que su práctica pertenece al judaísmo del segundo templo donde Jesús andaba. ¿Sí? Ahí. Y fue preservada en la segunda tradición oral rabínica, posteriormente reflejada en discusiones del Talmud y el Midrash. Son libros interesantes. Además, obviamente, de ser mencionadas por estudiosos de las costumbres judías antiguas. ¿Bien? Ahora, lo que es el Kesasá, hermanos, su propósito era proteger la identidad del pueblo de Israel. Porque recuerden, según la ley, Dios dice que no nos metamos con dioses de otros pueblos. No nos mezclemos ni nos casemos con gente de otros pueblos. La Biblia lo dice, ¿sí? Y cada vez que el pueblo de Israel hacía esa acción, ¿qué hacía Dios? Se molestaba, mandaba un juicio, pasaban cosas feas, ¿no? Pero gracias a Dios, esta práctica mantuvo de alguna manera limpia la nación de Israel, de cierta forma, ¿sí? Ahora, por eso el propósito era proteger la identidad del pueblo de Israel y evitar que alguien que hubiera deshonrado a su familia o al pueblo judío, hebreo israelita, regresara sin un proceso de arrepentimiento y restauración. ¿Bien? ¿Cuándo se aplicaba esto? La Kesasá. Según la tradición judía, podía realizarse cuando una persona vendía la herencia familiar a un extranjero gentil. Está prohibido. Estaba prohibido ahí que vendas a una persona que no sea de tu nación, gentil en este caso, tus propiedades o cosas. Se molestaba la gente, ¿sí? Número 2, abandonaba deliberadamente al pueblo de Israel para integrarse a otra nación. Perdía el patrimonio familiar de manera vergonzosa, regresaba después de haber vivido entre paganos, trayendo deshonra sobre su familia. En esos casos, la comunidad, queridos hermanos, podía
considerar que esa persona había cortado su vínculo con el pueblo. Ahora, según las reconstrucciones históricas, describen, queridos hermanos, el rito de esta manera. Ahora le explico un poquito más. Dice que cuando una persona se mandó una de película como este muchacho, ¿a dónde fue a gastar todo lo que tenía? En Las Vegas, ¿no? Gastar en mujeres, prostíbulos, fiesta. ¿En qué gastaste tus millones, querido hermano? ¿Dónde? ¿Sí? Bueno. Lo malgastó todo y al final terminó ¿dónde? Usted ya sabe su historia. Durmiendo entre animalitos no muy saludables, amén, y dando lástima, ¿sí? Por eso, cuando esta persona intentó volver, por medio del mandamiento, la ley y demás, esta ceremonia, los ancianos del pueblo salían a recibir a la persona antes de que entrara al pueblo, ¿sí? Póngale 1 kilómetro más adelante, lo veían venir y salía toda la comuna. Usted ya sabe, como la comuna es chismosa, entonces, me enteré que está por venir el hijo de... el que se fue a vivir a Las Vegas y se mandó una... Sí, eso. Vamos, ya. Miren, se preparaba. El pueblo es chismoso, no sé. Sí, bueno, ya sabe. Entonces, ellos llevaban cada uno de la gente de la comuna una vasija de barro llena de granos tostados, nueces u otros productos secos. No era sola, ¿sí? Entonces, cuando llegaban delante de la persona, antes que llegue al pueblo, venía toda la comuna, rompían delante del infractor esos tazoncitos, ¿bien? Y pronunciaban una declaración que decía así, ahí está, has sido cortado de tu pueblo. Bien, y a partir de ahí, hermanos, ese acto simbolizaba que la relación con la comunidad había sido quebrada y nunca más podía volver a la comuna. ¿Sí? Eso se llama juicio. ¿Cómo se llama? Esto lo practicaban los sacerdotes, el vecino, toda la comuna, el intendente, todos, porque has violado los pactos de Dios. Eran celosos. ¿Bien? Ahora, hermanos, por eso en Lucas 15, el hijo menor pidió la herencia antes de tiempo. El papá no había muerto. ¿Bien? La gastó entre gentiles. Terminó viviendo entre cerdos, que son animales impuros para los judíos, y regresó completamente arruinado, ¿sí o no? En todos los sentidos. Y daba lástima, no tenía ni para comer. Desde la perspectiva cultural, hermanos, existía el temor de que al regresar los ancianos del pueblo le aplicaran esta ceremonia de Quesasá, declarándolo excluido. Así que él se arriesgó. Voy a llegar a mi papá, le voy a decir he pecado, y usted ya sabe cómo planificó todo, porque estaba realmente mal el muchacho. Y se nota que era un buen papá porque siempre le dio una mano. ¿Sí? Así que, hermano, por eso dice la palabra. A ver, vamos a leerlo. Esta acción. Lucas 15, 20. Entonces, el hijo regresó a la casa de su padre, mientras el hijo todavía estaba, ¿cómo? 2, 3 kilómetros todavía, antes de entrar a Salta, ¿sí? Ahí. Su padre lo vio, lo estaba esperando, hermano. Qué sé yo, la madrugada, la noche, no sé, pero el padre como que se adelantó al pueblo. Por ahí vieron los rumores, ya está volviendo. Vine del viaje en el camello, pasé y vi a un chico parecido a vos, parece que está volviendo. Ya sabe cómo es la gente. ¿Bien? Dice, mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él, porque lo vio todo miserable, sucio, asqueroso. ¿Olor a qué? A cerdo. Ya sabe, porque no se podía ni bañar. Salió corriendo ¿a dónde? ¿Vio cómo te ama Dios? Límpiate de tu maldad. Amén. Deja que el Señor te corrija. Ya no seas así. Cambia. ¿Y le dio qué? La bienvenida con besos. Y se ensució también el papá. Y no le importó. Porque era su hijo. Porque él tiene, ¿cómo se llama la palabra? Por favor, en hebreo. ¿Cómo?
Rahem. Y Él es un buen Abba. Y esto sabía el muchacho. Hermanos, el padre corre antes de que los ancianos, lo abraza antes que nadie pueda alcanzarlo o rechazarlo, lo besa antes de cualquier acusación, lo restaura públicamente antes de que pueda ser avergonzado y le pone ¿qué? Anillo, le da calzado nuevo y ¿qué le pone? Vestidos nuevos. ¿Y le hace qué? Un banquete. Hermano, por eso el Padre no solo perdona a su Hijo, lo protege de la vergüenza pública y evita que sea cortado de la comunidad. Así que, hermanos, por eso la enseñanza de Jesús es profunda. El Hijo esperaba juicio, estaba juzgado. El pueblo podía esperar lo que es la exclusión, ¿no? Estaba por a punto de aplicarla. Pero el Padre salió al encuentro primero y corrió más rápido que todos. Así que el amor del Padre fue más rápido que la condena de la comunidad, queridos hermanos. Y eso refleja el corazón de Dios. Antes de que el pecador llegue a la puerta, el Padre ya ha salido a buscarlo. Por eso, hermanos, la gracia de Dios siempre toma la iniciativa. No es tanto usted, es Dios. Escucha a Dios cuando te llama. Ya no vuelvas a hacer esas acciones. Te va a ir peor. Ustedes intentaron vivir con los pañales sucios. ¿Cómo les fue? Por eso muchos vienen con traumas, lastimados. Muy parecido a este muchacho. Viviendo entre cerdos, casándose con cerdos. Tienen los hijos con cerdos. ¿Y cómo es esa relación? Judiciales con cerdos. Muertos de hambre espiritual. Porque el diablo logró taparle los ojos y hacerles creer que Abba te odia, no te va a aceptar. No, así te va a abrazar, con errores y todos. Así que alaba a tu Señor desde ya en tu corazón. Gracias, Abba. Que el quesasá no llegó a mí, porque era derecho del cielo, era algo judicial, cortarte, pero Jesucristo te amó. Amén. Así que, hermano, que la gracia de Dios siempre toma la iniciativa y esa es la esencia del corazón del Abba, nuestro Padre eterno. Amén. Así que llénate de Dios y pídele perdón al Abba. No seas malo ni mala. Aprendan a ser como Cristo. Amén. Bien, así que esto fue Abba, el corazón eterno de nuestro Padre. Póngase de pie y vamos a orar. Si te gustó la enseñanza, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para seguir recibiendo contenido como este. Y también queremos invitarte este próximo domingo en Telle 51, Barrio El Mirador, Salta Capital, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche a nuestras reuniones generales. Durante la semana también podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde vas a encontrar toda la información para tu edificación. Te saludamos José y Natalia Alberto de Monte Santo Iglesia Bíblica.